Comunicaciones ya no está. Unimos la Secretaría de Administración con la de Comunicación. Entonces, Vinicio Alvarado, y tenemos una subsecretaria de Comunicación que es la que coordina. Buenas tardes, damos la bienvenida al presidente del Ecuador, señor Rafael Correa. Estamos transmitiendo en vivo a toda América Latina. Tenemos al presidente pro tempore de la Comunidad Andina en nuestra sede y gracias a la señal satelital del canal estatal del Ecuador podemos ver este programa en toda América Latina. Estamos en un diálogo presidencial con el presidente. Voy a presentar a los periodistas que nos acompañan en este momento. Está el señor Raúl Vargas, director de Radio y Programas del Perú, el señor Daniel Collins de la BBC de Londres, está la señorita Verónica Insuasti, presentadora de Telesur, y el señor Enrique Chávez, jefe de redacción de la revista Caretas. Adelante, señor Vargas. Muy buenos días, señor presidente. Esta entrevista también está siendo transmitida por Radio Programas del Perú en directo. Hemos tenido ya varias ocasiones de conversar con usted, felices ocasiones. Quería hacer un distingo que a ver si lo acepta usted. Es decir, en esta presidencia pro tempore tenemos una situación complicada a la que ya usted ha hecho referencia y que naturalmente preocupa a toda América Latina, que es lo que está viviendo Bolivia, y que crea, por supuesto, pues una preocupación inmediata y que debe resolverse, imagino, también de inmediato por parte de los presidentes latinoamericanos. Pero lo otro es resolver la gran cuestión, es decir, qué cosa se piensa que se debe hacer con la comunidad andina, no solo para resolver los diferendos internos, sino fundamentalmente para darle mayor consistencia y presencia en este mundo que requiere cada vez más unidad, cooperación y convergencia. Bien, muchas gracias, un inmenso abrazo a toda América Latina y a ustedes, compañeros presentes en este diálogo con la prensa. Mire, su pregunta es muy importante, compleja, pero fundamental. La integración debe dar resultados concretos para beneficio de nuestra gente, si no la gente va a dejar de creer en la integración. Hemos hablado 40 años de integración y realmente los resultados han sido muy escasos, bastante limitados, y es hora de cambiar todo aquello, y hay mucho que se puede hacer, mucho, pero para ello debemos cambiar también un poco la orientación de la Comunidad Andina de Naciones, que en los últimos años ha estado muy imbuida por ese economicismo, por ese mercantilismo de la larga y triste noche neoliberal. Entonces, superar aquello para pasar, por ejemplo, de normativas, de proyectos aquí concretos pero parciales, a estrategias comunes. Por ejemplo, políticas comunes para nuestros migrantes. Si Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que tienen gran cantidad de migrantes en Estados Unidos, Europa, en conjunto tenemos posiciones para defender los derechos de nuestros migrantes, vamos a tener mucho más trascendencia, mucho más peso. Y podemos ir a cuestiones más concretas, como consulados andinos, para defender los derechos de esos migrantes, darles mejor atención, etc. Solo por darles un ejemplo. Pero podemos buscar la armonización de las políticas, por ejemplo, de género, la armonización de las políticas etarias, la armonización de las políticas con respecto a pueblos ancestrales, la armonización de políticas ambientales, y en esto también podemos tener posiciones conjuntas, comunes, para con el resto del mundo, en el sentido de que, bueno, finalmente nosotros estamos produciendo el bien más esencial para la vida en el planeta, ese oxígeno de la selva amazónica, ¿verdad? Y no recibimos nada a cambio. Entonces, podemos tener posturas comunes para exigir compensaciones por ese bien que tiene, no tiene precio, pero tiene un infinito valor, porque sin él no existiría vida en el planeta. Entonces, es muchísimo lo que se puede hacer, pero hay que reorientar esa comunidad andina de una visión mercantilista comercial a estrategias y políticas comunes del bloque andino. Pero de todas formas, una convergencia sobre el tratamiento a las inversiones extranjeras debería ser quizá de mayor utilidad. Pero ¿por qué no primero, aunque sea lograr que haya adecuada movilidad laboral al interior de la región? Porque yo sí me rebelo un poco contra esos objetivos de la integración y de la globalización, de dar cada vez más facilidades a los capitales, a las mercancías para que se movilicen libremente y sin costo por todas partes del mundo, y cada vez se criminaliza más a la migración y se pone más obstáculos para la movilidad humana. Entonces, ¿por qué no primero intentar que haya verdadera movilidad humana al interior de la región y entre ellas la movilidad laboral? Mi última pregunta, presidente.
cómo ha sido la conversación, el diálogo con el presidente Alan García. Es claro que ustedes se saludan siempre con mucho afecto. Hemos conversado varias veces sobre el tema y también el propio presidente García lo ratificaría, que ve en usted un poco el joven García del primer periodo, que ojalá no sea así, porque usted sabe que ese periodo no fue muy bien. Bueno, en concreto, hay efectivamente una empatía, una gran atracción y un gran interés mutuo en llevar adelante lo que también es otra cosa formidable, es decir, las relaciones peruano-ecuatorianas. ¿Cómo ha sido este diálogo hoy día al borde del problema boliviano, sobre todo? Bueno, como siempre, es un diálogo fraternal. Yo realmente me sentí un poco preocupado porque como que si me autoinvité al Perú, ¿verdad? Dije, bueno, soy presidente pro tempore de la Comunidad Andina, a mí no me gusta tener el título por el título, sino en realidad responder al cargo, al título temporal, como quiera llamarlo, que se me ha otorgado. Entonces quería venir a trabajar aquí en la Comunidad Andina, a ver cómo estaban los programas, cómo estaba la situación, etcétera. Y como que si me invité a venir a Lima, y eso siempre preocupa un poco porque el presidente debe tener muchísimas ocupaciones, ¿no? Pero nos recibió con muchísimo afecto, hemos tenido una reunión bilateral, hemos conversado largamente, frontalmente, como siempre lo hacemos. Después nos invitó a un desayuno de trabajo y como siempre han sido reuniones muy fructíferas. Hemos hablado de la Comunidad Andina, del acuerdo CAN-UE, hemos hablado de los 10 años, el aniversario, 10º aniversario de la firma de la paz, que se cumple este 26 de octubre. ¿Qué le vamos a presentar a nuestros pueblos, sobre todo a nuestras regiones fronterizas? Que hemos avanzado desde que se firmó la paz y tenemos una gran deuda, que no es culpa de Alan García ni mía, porque en los 2 últimos años se ha avanzado tal vez más que en los 8 anteriores, ¿no? Pero todavía tenemos una gran deuda con... Ahí la comunidad internacional se pronunció muy favorablemente, prometió mucho, así es, pero no ha ido tan rápido después. Si cada palabra valiera $1, pues tendríamos plata de sobra, ¿verdad? Pero fueran muchas palabras y pocos recursos, y tenemos todavía una gran deuda con la población fronteriza sur del Ecuador y la población fronteriza norte de Perú. Hablamos de eso y obviamente hablamos de la situación boliviana y coincidimos plenamente. O sea, no se va a permitir en el siglo XXI en América Latina, ni que estuviéramos locos, una ruptura de la democracia en Bolivia, ni separatismos en Bolivia o en ningún país de la región. Así que todos respaldamos con todas nuestras fuerzas la democracia en Bolivia y la unidad de Bolivia. Pasos concretos que habría que tomar a la velocidad en que van los acontecimientos en Bolivia. Una reunión urgente de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, para tener un comunicado en conjunto y que sepan las fuerzas separatistas de Bolivia y los golpistas, los desestabilizadores, que no van a llegar a ningún lado. Adelante, Verónica. Muchas gracias, presidente. Bienvenido al Perú ante todo. Gracias. Bolivia hace unos días ha expulsado al embajador norteamericano, luego siguió el gobierno venezolano y esta mañana el gobierno de Honduras ha dicho que en solidaridad con el país de Bolivia tampoco va a recepcionar al embajador norteamericano. ¿Cuál es su posición frente a ello? Bueno, de absoluto respeto a las decisiones soberanas de esos países. Si es que el presidente Evo Morales expulsó al embajador norteamericano en Bolivia, estamos seguros que tuvo sus razones y razones concretas, verificadas, etcétera, y respetamos y respaldamos totalmente su decisión soberana, así como la de Venezuela y Honduras. Y de igual manera, pues Ecuador tomará sus resoluciones soberanamente. Yo tengo que reconocer que al menos la anterior embajadora norteamericana en Ecuador, se fue hace un par de semanas, todavía ni siquiera conozco a la nueva embajadora. Realmente trató con mucho respeto al país, jamás se involucró en asuntos internos, incluso sentíamos una gran estimación al gobierno nacional y al país por parte de la embajadora. Si continúa la misma línea de conducta la embajadora norteamericana, pues bienvenida, pero obviamente si cualquier embajador, sea norteamericano de cualquier lugar, pretende inmiscuirse en asuntos internos del país o en asuntos que afecten la soberanía del país, será inmediatamente expulsado. ¿Cree que hay una injerencia política del gobierno norteamericano en Latinoamérica? Eso habría que preguntarle al presidente Evo Morales, que si ha actuado de la forma que actuó, con la seriedad que caracteriza a Evo, con la paciencia que caracteriza a Evo, es porque había una injerencia extranjera en Bolivia. Finalmente, con su vocación integracionista
¿No cree que más allá de la próxima reunión que usted mismo ha convocado para los países integrantes de la CAN, debería más bien hacerse una invocación a UNASUR para negociar en bloque el acuerdo de asociación con la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea ha propuesto el acuerdo de asociación con la CAN. En buena hora sí se lo puede ampliar a todo UNASUR, pero había que explorar esa vía. Pero en principio, al igual que está negociando con Centroamérica, el acuerdo de asociación es con la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, no estaría en este momento en capacidad de decirle que se puede ampliar al UNASUR. Habría que ver los pasos a seguir, la disponibilidad de la Unión Europea, etcétera.